Bien, como les mencioné, la familia de los compuestos orgánicos persistentes involucran una familia más o menos grande de compuestos químicos, los cuales se clasifican entre la dioxina de hidrofurano, es un grupo de compuestos que acabamos de ver. Están los bifenilos policlorados, que estos sí son productos industriales, no son desechos, ¿no es cierto? Están los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que también los vamos a ver, y algunos pesticidas, sobre todo los organoclorados. Ahí está como la familia de los compuestos orgánicos persistentes. Y los PCB, ¿no es cierto? Voy a repetir esta cuestión que ya lo dije para las dioxinas, pero para que quede el registro en el video. Los PCBs cumplen con las características de todo compuesto orgánico persistente. O sea, es persistente en el sentido de que tiene tiempos de vida media bastante extensos, son móviles, al menos a través de la cadena trófica. La mayoría de ellos, si bien es cierto, no tienen una movilidad por el lado de fase gaseosa. La mayoría de ellos tienen presión de vapores muy baja. La mayoría de ellos tienen muy baja solubilidad en agua, o sea, su movilidad no pasa por el tema de vapor o la solubilización, pero sí son móviles en punto de vista de la cadena trófica porque tienen perdón, ahí sí. Ahora sí, perdón. Tienen contacto con octanol agua bastante elevada, y por tener contacto con octanol agua elevadas, son muy afines a los lípidos celulares, particularmente son afines a la grasa, y por lo tanto entran a la cadena trófica por esa vía y tienen factores de bioconcentración bastante elevados. Y además cumplen con el requisito de toxicidad, o sea, son bastante tóxicos, por eso preocupan, ¿ya? Y los PCB no son la excepción. Cumplen entonces con esta triada de efectos adversos, ¿no es cierto?, que es altamente probable que pueda, digamos, que lleguen a nosotros. Existen altas vías de exposición a esto, ¿no es cierto? Son bastante tóxicos y por lo tanto los efectos adversos a nivel humano, digamos, se han dado. Esta es la estructura de un PCB, ¿ya? Bifenilos policlorados, o sea, tienen un grupo, dos grupos fenilos, dos anillos bencénicos unidos por un puente, ¿no es cierto? Y los carbonos que están enumerados bueno, son 12 carbonos, ¿no es cierto? Los bifenilos policlorados pueden tener sustituyentes aluros, normalmente partieron siendo cloros los más estudiados, pero también pueden tener, por ejemplo, flúor o bromo. Se pueden ubicar en cualquier de estos anillos y puede haber más de uno, ¿ya? Todas las posibles combinaciones que hay de átomos de cloro en distintas posiciones dan 209 PCBs, y los PCBs tienen, aunque cada vez menos, porque se está prohibiendo en casi todo el mundo, tienen una utilidad como una sustancia líquida que tiene usos en la industria eléctrica. O sea, normalmente se utiliza en los transformadores eléctricos, ¿ya? ¿Por qué? Porque resisten altas temperaturas, no son conductores, ¿no es cierto? Y para algunos procesos eléctricos se requieren esa sustancia en estado líquido, ¿no es cierto?, para que aíslen, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de los transformadores eléctricos, sobre todo los antiguos, los que están en los palos postes, digamos, siempre tiene que haber alguno, ¿no es cierto?, cada ciertos metros, ahí hay una gran cantidad de PCB, y de PCB de alta pureza. O sea, no es unos ppm de PCB, no, estamos hablando que son líquidos de PCB que están ahí, ¿ya? ¿Y cuándo se empezaron a generar los problemas ambientales con esto? Cuando la vida útil de estos transformadores expiró. Entonces empezaron a expirar la vida útil, había que botar esos transformadores, tenían en su interior PCB, nadie se preocupó porque tampoco se sabía mucho de lo nocivo que eran. Entonces empezaron a difundir a través de las capas de suelo en los vertederos, de las capas de suelo empezó a llegar también parte de esto a las napas subterráneas, pasó a entrar a la biota. Además, parte de ellos, porque algo de presión de vapor tienen, era arrastrado también por la atmósfera, muy poco, pero eran tan persistentes que empezaron a detectarlo en la Antártica, en la leche materna, y de repente se empezaron a dar cuenta que eran cancerígenos, y ahí se generó, digamos, un problema socioambiental de carácter global, ¿ya? Ahí tiene usted una estadística de la producción, creo que esta era en toneladas, se me olvidó poner la unidad, pero me aseguraría que son toneladas. La producción de PCB en distintos países, la mayoría de ellos desarrollados, eh, donde se muestra que la producción de PCB es altísima, ¿ya? Sin embargo, después de la década de los 70, ¿no es cierto?,
ya cuando entrando en la década de los 80 se empezó a disminuir la producción de este por los problemas de toxicidad que había. Pero como los tiempos de vida útil de estos transformadores eran largos, ¿no es cierto? Los problemas ambientales de los PCB continuaron igual, porque se seguían desechando transformadores a los vertederos. De hecho, en un momento se intentó como controlar esto y que los transformadores fueran a un sistema de desecho y tratamiento especial para que no contaminar los sectores con PCBs. Bueno, aquí tienen ustedes un pequeño resumen de algún estudio epidemiológico, hay algunos términos que yo no conozco, ¿no es cierto? Pero muchos, como ustedes se dan cuenta, tienen que ver con cáncer por todos lados, ¿no es cierto? Es un cáncer que extrañamente ha afectado mucho más a los hombres que a las mujeres. De hecho, casi todos los cánceres que se han descrito, la mayoría tienen que ver con cáncer testicular, cáncer de la próstata, ¿no es cierto? Las dioxinas generan cáncer de mama, eso se me olvidó decirles. Como que la dioxina afecta más a las mujeres y los PCB más a los hombres. Por lo tanto, los estudios toxicológicos están archidocumentados, ¿ya? Tanto en humanos como en ratones se han estudiado las dosis letales medias, ¿no es cierto? Y ya no hay grandes dudas de que los PCB son algo sumamente tóxico. La vía trófica es la más, perdón, el presidente, la vía trófica es la más reportada, no porque la gente se coma los PCBs para nada, sino que entran muy fácil a la cadena trófica, ¿ya? Entonces la gente a veces está comiendo cosas que no tiene idea que tienen PCB. Esa es la vía, digamos. Y claro, yo ahí puse un choripán, porque son los alimentos ricos en grasa los que más acumulan PCB. No se rían del presidente, está sufriendo mucho. Ayer Michelle dijo que está leyendo que genera problemas de infertilidad, daña mucho órganos su exposición. Claro, claro, o sea, los PCBs tienen pero un montón de problemas. Varios de ellos, de hecho tengo la tabla más adelante, se los voy a mostrar. Varios de ellos están como clasificados en categoría 1 de la IARC en esa escala de carcinogenicidad, o en su defecto 2A o 2B. Por ahí se mueven casi todos los PCB, ¿ya? Los PCB están enumerados por sigla, ¿no es cierto? Como son 209, cada PCB tiene un número, en función de dónde están sus átomos de cloro y cuántos átomos de cloro tiene. Aquí están los parámetros físico-químicos que yo les mencionaba en el curso. ¿Se acuerdan que yo les dije que estos parámetros físico-químicos no son arbitrarios? Porque son parámetros que tienen que ver con movilidad y con persistencia, ¿ya? Aquí destaco, hay muchos parámetros ciertamente, pero yo destaco dos, ¿ya? El número uno, la solubilidad en agua, en miligramos por litro. Si ustedes ven la solubilidad en agua, es muy baja, unos pocos miligramos por litro a menos de 1, ¿ya? O sea, su solubilidad es muy, muy baja. Pero lo otro que destaco en esta tabla es el logaritmo de la constante octanol-agua, ¿ya? 4, 6, 7, 8, o sea, son 10 elevado a 4, 10 elevado a 6, 10 elevado a 8, vale su coeficiente de distribución octanol-agua. O sea, lo que muestra es que tiene una afinidad muy grande por lípidos, ¿ya? Y recuerden que yo les mostré en varias clases atrás, antes de hablar de los compuestos orgánicos persistentes, yo les mostré que hay una relación bastante buena entre el logaritmo de la constante octanol-agua y los factores de bioconcentración, ¿ya? Es que tanto se acumulan la medida que pasa del agua a alguna matriz biológica. Entonces, este valor obviamente que es preocupante. Sus presiones de vapor son bajas, o sea, comparado con la del agua, ¿no es cierto? Que creo que tiene como unos 10, 13 milímetros de mercurio, o 20, algo así, en la presión de vapor del agua. Estos tienen presiones de vapor muy, muy pequeñas. Pero así todo, a pesar que es pequeña, esa pequeña fracción de PCB que pasa a vapor por este equilibrio, ¿no es cierto?, es suficiente para que se haya detectado PCB en la Antártica, para que ustedes se hagan una idea. ¿Por qué? Porque tiene una persistencia, el dato de persistencia creo que lo tengo más adelante, el tiempo de vida media, elevadísimo, ¿ya? Al igual que la dioxina, muy, muy grande. De hecho, uno ya sin hacer el estudio, uno lo debiera intuir por dos razones. O sea, uno, por la estructura molecular, como yo les dije, si ustedes ven un compuesto
que tiene anillo aromático, tiene cloro, ya es candidato a ser archipersistente. Ahora, dado el uso industrial que tiene el PCB, que es estar metido en un sistema eléctrico de alta temperatura, obviamente que tenía que ser persistente. ¿Bien? Aquí me están preguntando algo. No, 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 eso es lo que habían puesto recién. Ya. Aquí están los tiempos de vida media, ¿ya? O sea, la constante octanol al agua se mueve entre 4 a 8 aproximadamente, bastante grande. Y los tiempos de vida media, fíjense, dependiendo del grado de cloración, mientras más átomos de cloro tiene, mayor es el tiempo de vida media, porque el enlace carbono-cloro es bastante estable, ¿no es cierto? Entonces, mientras más átomos de cloro tiene, más estable es la molécula. Pues bien, los tiempos de vida media van aumentando desde semanas, en el caso de que tenga un átomo de cloro, incluso fíjense, en aire, por ejemplo, llega a ser 6 años, ¿ok? En aire, en agua, en suelo, y estos son algunos casos, ¿ya? Entonces, claro, cualquier compuesto orgánico que es tóxico, que es afín a la biota, y además es persistente, ya, bueno, ahí estamos hablando de un candidato que es no deseado, por así decirlo. Bueno, ahí están sus puntos de ebullición, ¿no es cierto? Que obviamente tenían que ser elevados para que resista su uso industrial. Así que estamos hablando un poco de lo mismo. Y son todos más densos que el agua, la mayoría de ellos. Eh, Aquí tienen, bueno, esta es una tabla de un review, ¿no es cierto? Valores reportados típicos de PCB en varios estratos ambientales. Ahora, ¿por qué me interesa mostrarles esta tabla? Es porque esta tabla muestra la alta movilidad que tiene esta sustancia. Fíjense que el PCB no es una sustancia natural, o sea, no debiéramos detectar PCB en el medio ambiente. Así de simple. Ahora, lo que muestra esta tabla es que los monitoreos ambientales que se han hecho a escala mundial han mostrado que PCB hay en todo el mundo. Ya hay una palabra en inglés que nunca he sabido cuál es la traducción exacta, sé lo que significa, pero no cómo traducirla. Se escribe así como ubiquitous, algo así, así como V larga y ubiquitous. Es como, ese es como un adjetivo que se le pone a una sustancia química cuya presencia es de escala global, ¿ya? Hay alguna gente que la ha traducido como ubicuo, pero en realidad no, eso no es... Ah, ubicuo, bien, sí, ahí te lo pusiste ubicuo. Claro, pero ese término, bueno, por lo que yo trataba de buscar, es como una españolización de un término en inglés, ¿ya? Por eso no se ocupa mucho. Entonces, claro, bueno, pero ustedes me entienden a lo que voy, ¿no es cierto? Claro, bueno, en bioquímica dice Camila que se ocupa para compuestos que están en varios órganos. Claro, en química ambiental se utilizan para sustancias que están en todos los estratos ambientales a escala global. ¿Okay? Y los PCB son uno de ellos. ¿Okay? Entonces, y eso refleja un poco la elevadísima movilidad que tienen, además de ser altamente persistentes. No sabía que se ocupaba para biología también. Interesante, interesante. En química ambiental se utiliza muchísimo, muchísimo, pero son pocos las sustancias químicas que tienen esa clasificación, ese adjetivo. Insisto, o sea, imagínense ustedes lo que significa que se sintetizan PCB para ocluirlo en un aparato eléctrico y así todo, por el solo hecho que ese aparato eléctrico en algún momento va a ir a parar a la basura, es suficiente para que se destruya en todo el planeta. Eh, y aquí tengo otra tabla para que ustedes vean que esto no es una tabla de un país, ¿ya? O sea de Canadá, Alemania, Japón, Suiza, no sé, para que ustedes vean. En Chile también han habido estudios. Los PCB, a diferencia de las dioxinas, analíticamente son más simples de determinar, porque están presentes no a concentraciones de picogramos por kilo o por litro, sino que están ya a nivel de nanogramos, ¿ya? Y ahí, claro, ahí ya no se requiere un laboratorio tan sofisticado, ¿ok? De hecho, yo tengo algunos colegas que en su momento hicieron análisis, determinaciones de PCB y lo consiguieron, ¿ya?
Entonces, pero hay valores reportados también en Chile, ¿no es cierto? Aunque se han movido más a nivel de investigación. O sea, yo no he encontrado ninguna norma chilena ambiental de PCB todavía. Quizá hay alguna norma de seguridad industrial, puede que exista, pero no de ambiental, no conozco ninguna. Aquí está la toxicidad equivalente de los PCBs, de varios PCBs. Recuerden que es equivalente a la dioxina más tóxica, ¿ya? Si ustedes ven todos los PCB, tienen toxicidades que son 1000, 10.000, 100.000 veces menos tóxicos que la dioxina más tóxica. Pero también los PCB se encuentran a concentraciones a veces 1000 o 10.000 veces más altas. Entonces, claro, por eso se vuelven, digamos, preocupantes. Estos valores se van recalculando. Aquí está la toxicidad equivalente el año 98 y el año 2005. A veces cambian y a veces no cambian tanto, ¿ya? Pero se mueven en ese orden de magnitud. Ahora, a mí bueno, me llamó un poco la atención, digamos, gráficos como este. Les voy a mostrar dos gráficos, ¿ya? Pero a lo que voy yo es que les estoy mostrando gráficos eh, para que ustedes vislumbren tanto los tipos de fuentes donde más se concentran los PCB, por un lado, y cómo han cambiado los niveles de PCB en función del tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Miren, aquí dice concentración de PCB, del PCB 153, uno de los PCB, bueno, en moluscos o ostras, ¿no es cierto?, utilizados como especie centinela, que es como eligen esa especie, digamos, para ver una variación de un PCB en distintos lugares, muestrados en las áreas de la costa francesa, ¿ya? Y toman como punto de referencia que hipotéticamente tendría que estar más contaminado, porque el río Sena, ¿no es cierto?, que viene con descargas de las grandes ciudades, se toman muestras de esas mismas especies en el estuario Sena, ¿no es cierto? Los estuarios creo que son donde desemboca el río hacia el mar, creo, donde ahí están más expuestos, obviamente, a estos compuestos provenientes del origen terrestre, porque está más cerca de sectores urbanizados o industrializados. Y aquí fíjense que los resultados más o menos muestran esa tendencia típica que uno esperaría en un muestreo ambiental. O sea, si estamos hablando que los PCBs están principalmente asociados a desechos de transformadores eléctricos y por lo tanto va a haber más transformadores eléctricos en ciudades, ¿no es cierto? Porque hay más electricidad ciertamente. Pues bien, uno esperaría que estos PCBs, digamos, estén más concentrados o contaminen más, estén más contaminados con PCB sectores que están más cercanos a la industria, o sea, perdón, a zonas urbanas, o que sean zonas de desechos o descargas urbanas, en este caso el río Sena, ¿ya? Y aquí se ve un poco la tendencia, o sea, cuando ya se van más al Atlántico, al Mediterráneo, ya más alejados de estas zonas urbanas, ¿no es cierto? Los niveles de los PCD son bastante más bajos, un promedio de 41,4 que sería la línea negra. Sin embargo, cuando ya estamos más en las cercanías del Sena, ¿no es cierto?, esto sube de 41 a 600, 800, no sé, nanogramos por gramo, o sea que es microgramos por kilo. Entonces este es un perfil típico, para que ustedes hagan una idea, ¿ya? Estos perfiles son bien útiles para identificar fuentes de descarga, ¿ok? Aquí se puede identificar que la fuente de descarga, obviamente, como era de esperar, son descargas urbanas, ¿ya? Aquí hay ya monitoreos de PCB en sangre de personas en distintos lugares de Europa, ¿ya? Insisto, no debieran haber PCB en sangre, pero como su presencia ya es generalizada en el ambiente, bueno, cualquier monitoreo de PCB hoy en día, a cualquier persona en el mundo le debiera arrojar algo. Ya si no detectan nada es por un problema de límite de detección. Y aquí muestran niveles bastante disímiles, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar. Claro, miren, aquí tienen, por ejemplo, niveles de... Bueno, lamentablemente las unidades no son siempre iguales, a veces lo hacen en nanogramos por litro de sangre, a veces lo hacen en nanogramos por gramo de lípido en la sangre. Pero, por ejemplo, si nos vamos a nanogramos por litro para ser comparables, ¿no es cierto? Claro, tenemos valores que van desde, fíjense acá, van desde,
acá de 286 a 4000, o vi un valor de 5000, no, este no, o sea, puede variar hasta 10 veces, ¿ya? Y eso obviamente que va a depender del grado de exposición que tenga la persona, ¿ya? Yo me imagino, no, en realidad no he visto estudios, pero toda esta gente que a lo mejor trabaja, no sé, en tecnología, armando computadores, ¿no es cierto?, donde están muy expuestos a transformadores, quizá uno podría esperar que debieran tener niveles de PCB más altos que el resto de las personas, pero bueno, vamos a ver. Bueno, aquí hay más valores, pero en este caso es en leche humana, que es un poco lo que yo les decía. Se ha detectado la presencia de PCB en leche humana, lo que lo volvió preocupante, ¿no es cierto? Aquí tenemos niveles de una mediana de 15, un intervalo de 14 a 28, en este caso en la República Checa. En Alemania se mueven más o menos al mismo nivel. Y me parece que aquí había un caso, pero bueno, por ejemplo, aquí hay un caso que a mí me llama la atención. La razón por la cual había marcado esta tabla. Lo voy a marcar acá. Este caso, fíjense. Este caso, ¿no es cierto? Bueno, leche humana de, bueno, obviamente mujeres, pero es como una tribu en el norte de Canadá, en Quebec, ya sea, la tribu Inuit, ¿ya? Creo que es el nombre de la tribu, o Nunavik, una de esos dos es el nombre de la tribu, Inuit o Nunavik, ¿ya? Claro, me llama la atención, si ustedes ven en los otros lugares los niveles están cercanos, digamos, a los 10, ya 10, 14. Estamos hablando de picogramos por gramo de grasa. Y aquí estamos hablando que pasamos de 75 a 1900. ¿Ya? O sea, aquí claramente algo pasa. Y claro, si estamos hablando, y fíjense lo siguiente, para que ustedes también se hagan una idea de esto, estamos hablando de picogramos por gramo de grasa. Piensen ustedes que si esa mujer está amamantando un niño, y ese niño, ya supongamos que, les pongo un cálculo así bien estimado, supongamos que ese niño se toma 1 litro de leche al día, ¿ya? Claro, 1 litro de leche al día, del cual ese litro va a tener 30 gramos de grasa o más, porque más o menos tiene un 3% de grasa la leche en general, la humana creo que tiene un poco más, incluso yo me sé el porcentaje de grasa de la leche de vaca, creo que la humana tiene un poco más. Claro, se está consumiendo 30 gramos y por lo tanto estaría consumiendo, si fuesen redondeando, 2000 picogramos por gramo, por 30 son 6000, son 60.000 picogramos, o sea, estaría consumiendo 60 nanogramos de PCBs diario, ojo, ¿ya? Eso es una cosa muy, muy preocupante. Y un niño chico que está creciendo. Ahora, la buena noticia de esto, porque tampoco me gusta dar pura mala noticia, ¿no es cierto? Es que, claro, desde que se empezó a establecer la peligrosidad que tienen los PCB, se ha empezado a aplicar una cuestión que cada vez está más patente. Obviamente los países más desarrollados tienen más, o sea, más medios para hacerlo, y el principio precautorio. ¿Cuál es el principio precautorio? Es que conociendo que un producto industrial es peligroso, y ahí espero haberlos convencido a esta altura que los PCB son bastante peligrosos, ¿no es cierto? Lo que rige como principio precautorio es, por lo tanto, ver si hay reemplazos a ese producto, ¿ya? Y de existir reemplazo a ese producto, ya empiezan a actuar los países que tienen estos estándares ambientales y sociales, ¿no es cierto? Ya empiezan a operar las prohibiciones porque, en el fondo, dicen, mira, podemos prohibir esto porque existe un sustituto, ¿okay? Entonces, ya más o menos después de los años 80, las concentraciones de los PCBs que se empezó a detectar en leche, ¿no es cierto? O en grasa en general, comenzó a caer. ¿Por qué? Porque la producción de PCB comenzó a declinar, ¿ok? Porque se empezaron a buscar sustitutos de sustancias aislantes eléctricas, ¿ya? Lo cual es una buena noticia.
pero como les digo, lamentablemente los transformadores eléctricos tienen tiempos de vida tan largos, ¿no es cierto?, que va a tomar quizás, no sé, un siglo para que de una vez por todas ya salgan del mercado todos los transformadores eléctricos y ya dejen de contaminar una vez que están en los basurales. Pero por lo menos esto va a la baja claramente, ¿ya? Por ejemplo, aquí tienen ustedes niveles de PCB en aire en plantas de manufactura de capacitores por año, ¿no es cierto?, desde la década de los 50 hasta el año 90, y sin es cierto, y cada punto son puntos experimentales de distintos estudios, y si ustedes ven, claro, se ve una tendencia a la baja bastante clara, ¿ya? O sea, de tener en los años 50 niveles de PCB de sobre 10.000 microgramos por metro cúbico de aire, ya estamos a niveles que están, no sé, menos de 1.000, ¿okay? Lo cual es una muy buena noticia. Aquí les muestro yo un gráfico que ya se lo había mostrado para otros casos, pero para mostrar que el PCB no es la excepción, que los factores de bioacumulación de los PCB son más o menos proporcionales a su logaritmo de constante octano al agua. O sea, en el eje X está la constante octano al agua, en el eje Y son los factores de bioacumulación, en distintos lagos, por distintos estudios, ¿no es cierto? Y se ve que más o menos, obviamente no es una curva calibrada ni nada, pero se ve una tendencia ya. Quizá el R cuadrado debe ser 0,8, 0,7, pero se ve una tendencia. O sea, los PCBs son complicados. Este factor de bioconcentración se hicieron para la relación agua-soo-plancton, ¿ya? Y aquí más o menos hay, esta es la típica figura que muestra lo que es la bioacumulación de los PCB a lo largo que vamos incrementando la cadena trófica, ¿ya? Cuando partimos la base de la cadena trófica, tenemos niveles mucho más bajos. Por ejemplo, si le ponemos un valor de referencia de 1 a los niveles de concentración encontrados en la base de la cadena trófica en un ecosistema acuático, esto ya va avanzando a 2 en los que son herbívoros, los que filtran sedimentos, ¿no es cierto? Ya va avanzando a 3 en los animales que son carnívoros, llegando hasta 4 en los depredadores superiores, ¿ya? O sea, se va acumulando los PCB a lo largo de la cadena trófica, lo cual siempre va a ser, obviamente, preocupante, ¿ya? Esa es la historia de los PCBs. No sé si tienen alguna duda, consulta. No voy a hablar de casos porque la idea es que quizás ustedes van a tocar algunos casos donde están involucrados PCBs, ¿ya? O quizás no, pero yo quiero darle las bases conceptuales de los PCBs. ¿Dudas, consultas, comentarios? Yo lamentablemente no conozco y de repente como que me da cargo de conciencia, pero no sé cómo hacerlo, ¿no es cierto? Al menos en mi comuna, yo soy de Quilpué, no conozco un sistema de disposición de desechos eléctricos, ¿ya? Y como los desechos eléctricos, muchos de ellos tienen transformadores, tienen plástico organoclorado, ¿no es cierto? A mí me da cargo de conciencia realmente botar aparatos eléctricos a la basura. Eh, no, que yo sepa, no existe, al menos en mi comuna, eso, ¿ya? Parece que no hay, ¿no es cierto? Claro, y es súper, súper complicado. Ya, ahí, bueno, si a usted le interesa algún día, sobre todo ahora que van a estar bien de moda. Ah, claro, sí, aquí en Quilpona pusieron las bateas también, que claro, son como unos tachos metálicos bien grandes, donde uno ahí puede dejar un televisor que ya no ocupa, no sé, cualquier cosa. Ahora, lo que yo no sé es qué hacen con esas bateas, yo no, qué van a hacer con eso. Yo sé que existen empresas, aunque en Chile son muy pocas, la mayoría de estas están en Asia, particularmente en China, que es de reciclaje de material electrónico. Ya, de hecho, yo la otra vez leí un reportaje en la National Geographic donde mostraban literalmente mega empresas de reciclaje de desechos electrónicos, televisores, computadores, no sé, cosas por el estilo, celulares. Ahora, el reportaje que uno mirado desde fuera, uno lo podría ver como súper positivo porque controlaría tanto las dioxinas como los PCB. Mostraba un drama humano, y era el drama de los trabajadores de esa planta, ¿ya? Que estaban expuestos a sustancias sumamente tóxicas. No estamos hablando de
solamente organoclorados, PCB, también están expuestos a elevadísimos niveles de bueno, lo que llama la gente metales pesados, o sea, altos niveles de cadmio, altos niveles de mercurio. Entonces ustedes saben, hay muchos de estos semiconductores son aleaciones con cobre, hay algunos aislantes térmicos que tienen mercurio incluso. De hecho, hoy en día la otra que estamos hablando con ustedes de las consolas de videojuegos, la PlayStation 5 tiene un sistema de enfriamiento basado en un metal líquido, que me imagino que es mercurio, o a lo mejor debe ser, creo que galio también puede ser. Claro, o sea, cuando se ponen puntos verdes, como dice Michelle, claro, tiene la ventaja que por lo menos esos desechos se ocluyen y me imagino que irán a parar algún, si es que no se reciclan, por lo menos que vayan a parar a un vertedero donde el impacto sea mínimo, ¿ya? Pero ahí tienen ustedes, fíjense, se los doy como dato, porque quizás ustedes van a vivir este boom. Hoy en día ya está el boom de que todas las universidades están incentivando investigaciones interdisciplinarias de innovación, ¿no es cierto? Y la economía circular, no sé si ustedes conocen ese concepto, la economía circular. Ahí quizás ustedes tienen una beta para meterse en economía circular en Chile. Ya, la economía circular de los desechos electrónicos. Ya, hoy en día existen, y cada vez va a ser más así, muchos fondos para apoyar investigaciones de innovación, y los temas de economía circular están, pero dando bastante. ¿Ya? Si ustedes algún día quieren meterse, digamos, a la economía circular de los procesos productivos de lo que es la industria electrónica, ¿no es cierto? Cómo utilizar esos desechos para algo, ahí darle una vuelta. Ya el tema ambiental también tiene esa beta de innovación y emprendimiento. Ahí ustedes pueden preguntarle, pregúntenle los que estudian química industrial, quizás la ubican, a Jennifer Vergara, que ya tiene esta empresa de economía circular de las colillas, la IMECO. Ya, ahí ella sabe cómo montar estos sistemas y transformarlo en una pyme, algo por el estilo. Denle una vuelta, ya. Más dudas, consultas. Bien. Bueno, ahí antes de responder, bueno, con eso terminamos entonces el tema de los PCBs. Voy a parar el video aquí. Eh, Vamos a continuar la próxima semana con los pH, los pesticidas monoclorados. Y si me da el tiempo, vamos a ver los contaminantes orgánicos emergentes. ¿Ya?